G y tenemos C, ¿cierto? De G podemos tener G, tenemos la otra posibilidad GGC, ¿cierto? GCG, ¿cierto? Y GCC. Esos son los primeros cuatro. Con C, pues podemos tener CCC, CCE, ¿cierto? CGC y CGG. Listo. Esos son los 8. Esas son las posibilidades. Ahora, ¿cuántos son sinónimos? ¿Qué es un codón sinónimo? El codón va a codificar para el mismo aminoácido. Entonces, ahí, mira que eso no es tan trivial y por eso pegué el código genético, ¿no? Porque va uno y justo escoge la pareja incorrecta. Bueno, pero G, G y GGC, estos dos son sinónimos, ¿no? Que codifican para la glicina, ¿no? GGC y GGG. En este caso, bien. Entonces, a la glicina. El otro, GCG y GC y GCC, GCC y GCG, alanina, ¿no? Entonces, alanina. Ahora, entonces van dos. Háganme con el otro. CCC y CCG es de prolina, ¿no es verdad? Y CGC y CGG, CGC y CGG codifica para la arginina. Entonces, pero en este caso, ojo que en este caso es así, porque qué tal hubiéramos escogido otra pareja, ¿no? O sea, porque ojo que usualmente en tercera posición, cuando en aquellos codones que son codificados por únicamente dos, en aquellos aminoácidos que son codificados por dos codones, la tercera base usualmente no, siempre es una pirimidina o una purina. Entonces ahí el cambio sí sería un cambio no sinónimo, ¿no? Pero en este caso son 4 sinónimos. 8 codones posibles a partir de 2 bases, teniendo en cuenta que el codón es 1, 2 y 3. Esta es nuestra unidad informativa para un aminoácido, 3 bases, ¿cierto? Organizadas. 8 posibles. 8 posibles, 4 sinónimos. Pero esto no se generaliza porque depende de dónde estemos. Bueno, esta, ¿cuántos codones codifican aminoácidos? Esa sí, la 61, ¿no? 61. Esta sí, esta sí. Entonces esta es la 1, ¿cierto? Esta es la respuesta 2, respuesta 1, ¿cierto? 8, respuesta 2, 4, respuesta 3, 61. ¿Cuántos aminoácidos codifican para un solo codón? Es así. Exacto. Dos aminoácidos. ¿Qué? No, ¿no se acordaban? ¿Qué? La metionina y el triptófano. Recuerden eso, que cuando lleguen a la bioquímica se dan cuenta que esos aminoácidos son esenciales. Los necesitamos en la dieta. Nosotros no los podemos sintetizar. ¿Me sacas una pizarra? Dime. ¿Me sacas una pizarra? ¿Cómo? No, que así la sacaste. No. Ahí dice cuántos. Entonces, la respuesta. ¿Estaba grabando? Pero estamos hablando de la posición de interacción, ¿no? Y la interacción, la base de camaleón, va a ser la primera de... Bueno, listo. Está bien. En todo caso, está bien. Chicos, está bien porque esto es un entreno para el parcial. Por favor, no hay que esta parte es fundamental. Recuerden un poquito lo que estuvimos hablando a principios de este tema, ¿no? Cuando se trataba de mirar cuántas bases estaban. Ay, por cierto, no se quitan notas, pero por favor, sí me llenan la asistencia.
firman, ¿no? Yo no sé dónde va. ¿Y esa qué es? ¿Una tabla periódica? ¿Y por qué no el código genético? El código genético es nuestra tabla periódica de los que estamos en el área. Bueno, anuncio, ¿listo? A ver. Tin, 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 tin. Listo, chicos. Entonces, esto ya está. Bueno, entramos en forma al proceso de la traducción. Vamos a hacer un poquitico de dibujito. Vamos a dibujar rápidamente unas estructuras para poder también recordar, porque estamos como flojos en pintar, chicos. La verdad que sí. Estamos bien flojetes. Y ustedes me van a ayudar, ¿listo? Necesito que recordemos los ARNs que vamos a tener aquí presentes, ¿no? Entonces, en la traducción, uno de los ARNs claves va a ser el ARN mensajero, ¿no es verdad? Y dependiendo de qué organismo estamos trabajando, pues vamos a tener diferentes tipos de ARN mensajero. Recuerden que en bacterias el ARN usualmente, el ARN mensajero, ¿cómo es? Bueno, pues más que colineal, ¿recuerdan el término policistrónico? ¿Sí lo recuerdan? Sí. ¿A qué nos referimos con policistrónico? Que codifica muchas proteínas. Policistrónico que tiene codifica para varias proteínas. Muy bien, muy bien. Codifica un ARN mensajero, está codificando varias proteínas. Entonces, en ese orden de ideas podríamos tener algo así, ¿cierto? Digamos el del operón LAC, ¿cierto? Esto sería el ARN mensajero, pero vamos a ponerle las marcas, ¿no? Entonces, aquí estaría nuestro 5', 3', ¿cierto? Este ARN, ¿qué podríamos distinguirle al ARN mensajero? Pues el marco de lectura abierto, en inglés le dicen Open Reading Frame 1, Open Reading Frame 2, o sea, marco 2, Open Reading Frame 3, caracterizado porque este tiene un codón AUG y un stop, que puede ser cualquiera de los tres codones que vimos, ¿no? Stop, AUG y stop. De lo que vimos la semana pasada, porque la semana pasada, y nos vamos a centrar mucho en los ARNs, nos vamos a centrar más que todo en lo procariota. Eucariota, pucha, eso es tremendo tema para procariotas, pero ya con procariota es lo suficientemente interesante. Bueno, entonces para poder traducir este verdaco ARN mensajero, ¿qué necesitamos? Necesitamos primero pues a modificar, ahí entraría la parte de modificar el ARN de hacer ¿no? Eso ya con la Es en eucariotas, ¿no? Aquí no, aquí el procesamiento de ARN no existe. ya está pronto. El procesamiento de ARN, esto, recuerden que en los procariotes, recuerdenlo muy bien, la traducción es simultánea con la transcripción. No hay transcrito primario. Eso es importante, porque estaban pensando que el splicing aquí no es splicing, por lo que es colineal. Estos amigos, su ARN es colineal, entonces ellos pueden, a medida que va saliendo el ARN mensajero, de una se unen los ribosomas y de una te empiezan a traducir el ARN mensajero, pero tú me dices muy bien, tiene más. Entonces, ¿cómo hacen los ribosomas para saber que empiezo acá y si sigo acá resulta que me topo con este pedazo que no tiene información, ¿cierto? Y aquí otra vez empieza otro, aquí empieza otro. Aquí hay algo que sí nos tiene que ayudar en el ARN mensajero a unir de manera diferencial los ribosomas cada vez que encuentro un marco de lectura. Recuerden que terminamos la clase pasada con una pregunta importante en traducción. ¿Recuerden cuál es esa pregunta? ¿En dónde empiezo a traducir? ¿No es verdad, Sebastián? ¿En dónde empiezo? Y ese comienzo, en términos de secuencia, ¿cómo está señalizado? ¿Cuál es el comienzo de un marco de lectura? El auge. O sea que la pregunta es,
¿dónde encuentro o cómo encuentro mi codón de inicio? ¿Sí? ¿Cómo encuentro mi codón de inicio? Y hago la salvedad porque recuerden que, si bien es cierto, el codón de inicio, y eso es tanto para procariotas como eucariotas, el codón de inicio es AUG. ¿Y para qué codifica AUG? Metionina. Pues resulta que ustedes sí que pueden tener metioninas internas, ¿cierto? Podrían tener metioninas internas. Y claramente entonces dirían, ay, pero puede empezar desde la metionina que está por ahí. Incluso podríamos tener AUGs que no están en el marco de sino que es un AUG que resulta que ese UG hace parte de otro codón, ¿sí me entienden? No es, sí, ese AUG hace parte de otro codón. Entonces, ¿cómo identificamos el codón correcto en el marco de lectura correcto? Pregunta complicada. Si no estoy mal, era el primer AUG que aparece inmediatamente después de secuencia Shine. No me acuerdo cómo se llama. ¿De qué? De la secuencia Shine. Exactamente. Entonces, aquí que le vamos a quitar su secuencita Shine del Garno. Ya vamos a ver a qué nos referimos. Esa secuencia Shine del Garno, esa secuencia la encontramos siempre antes del codón de inicio en todos los genes procariotas. Ahí está la secuencia. Ya vamos a ver que esa secuencia como es una secuencia, ¿cierto? Son unas bases que señalizan. ¿A quién están señalizando? Pues están señalizando al ARN ribosomal. En las bacterias es al 16S. ¿Sí? Esa secuencia Shine-Dalgarno, esa secuencia es clave porque básicamente es una secuencia que va a señalizar al ribosoma. Vean, aquí está la Shine y el ATG que le sigue, ese es el codón de inicio. Así de sencilla la cosa para procariotas. Ahora, esto es lo que tenemos. Entonces, ¿qué más podemos escribir en esta secuencia? ¿Dónde puede poner cómo se escribe? Shine-Dalgarno. Esta es la Shine-Dalgarno. Por un par de manes que la escribieron. Ahorita les voy a mostrar esa secuencia. Entonces, ¿qué más podemos describir acá? Podemos describir tambi' UTR, ¿no? Este pedazo que no codifica, que se transcribe pero no está codificando a nada. ¿Cómo le llamamos? UTR. La UTR 5', ¿cierto? Esta UTR 3', ¿cierto? 3' UTR, que esta 3' UTR ambas pueden ser de longitud variable. Esta secuencia también se transcribe y no se traduce, esta también se transcribe y no se traduce. Entonces vamos a tener en el ARN mensajero procariote, vamos a tener, que es policistrónico, vamos a tener varios genes, que en este caso son 3, pero eso depende del policistrón. También puede haber excepciones de un transcrito, un gen, pero las bacterias son supremamente ahorrativas y premio Nobel de Economía, y cuando necesitan, bajo una alteración ambiental, para ellas es más fácil activar la vía regulatoria o la vía metabólica que les permite vivir en esas condiciones, y lo único que hacen es tener y activar todos los genes que necesitan para esa vida. Ya la vamos a ver en genética cuando veamos el operón, cómo es este cuento de activar un operón para no gastar plata en lo que no se necesita, porque esto realmente es una forma muy económica de expresar cuando lo necesitamos. Y en EUCAS se analiza el 18S y es igual. No, te me adelantaste, pero no. Y vamos a hacerlo rapidito el de los eucariotes. En los eucariotes, ¿cómo es nuestro ARN? En general, los eucariotes codifican en su ARN si es monocistrónico. En general, ojo con eso, ¿no? Y estamos hablando de los mensajeros, ¿no? Ojo con eso. Monocistrónico, y aquí sí hablamos de un transcrito maduro, ¿no? Acá sí. Acá sí hablamos de un transcrito que cuando llega, recuerden que se transcribe en el núcleo, se exporta al citoplasma, pero a medida que se va transcribiendo se va procesando, ¿no? Porque el transcrito primario no es colineal con la proteína, entonces hay que eliminar todas esas regiones de ARN que están rompiendo la colinealidad. Entonces aquí, ¿cómo lo dibujamos?
podemos dibujarlo así, nuestra 5', 3', ¿cierto? Y aquí sí viene como este transcrito y se tiene que transcribir en el citoplasma, pues entonces aquí sí tenemos nuestra metil G, ¿cierto? Casquete de Colombia. En el 5', en el 3' tenemos nuestra poli A, que eso es AN, N hasta 200. ¿Sí? Y en este que entonces, ¿qué vamos a identificar? También identificamos todas similares que tenemos acá. Bueno, pues obviamente tenemos nuestro transcrito, nuestro marco de lectura abierto, que también viene definido por un codón de inicio y viene limitado por un slump. Eso de plano. Ahora, que si esto en el gen estaba así, porque nosotros podemos tener múltiples codones de inicio en el gen, pero en el transcrito primario solo vamos a tener un codón de inicio, ¿no? Aunque en el gen, en el ADN sí que podemos tener múltiples sitios en donde puede iniciar ese gen. Pero eso sí ya es problema de la información del ADN, de la transcripción, del procesamiento. Lo que llega al citoplasma es esto. Ya no nos importa si hubo splicing, si hubo inicio de la transcripción diferencial de un sitio a otro. Lo importante es que al citoplasma le llegó esta vaina. Entonces acá también tenemos obviamente nuestro 5' UTR, ¿cierto? Nuestro 3' UTR. Y acá no está, aquí no hay secuencia Schindler-Gardner, aquí no hay secuencia, aquí la manera como hacen las bacterias para identificar sus marcos de lectura, pues ya evolucionó, pues porque no es policistrónico, ¿no? Entonces aquí hay otra alternativa, y la alternativa ya viene con los factores, ¿cierto? Otros factores de iniciación, que esos factores no están acá. Mira que eucariotes, procariotes y eucariotes comparten 3 factores de iniciación, pero el eucariote tiene más factores de iniciación de la traducción. Y esos factores de iniciación de la traducción son proteínas que se unen al poli A, proteínas que se unen al casquete 5' metil 7 metil GPP, ¿cierto? Y lo que hacen es circularizar el ARN mensajero. ¿Sí? Si nosotros viéramos esto así, aquí quedaría el 5', aquí quedaría el 3'. Eso sería la transcripción de un ARN mensajero, la traducción de un ARN mensajero eucariote representaría que esto, vamos a tener esta estructura. Y ahí sí, lo que estaban diciendo ustedes, bajo este orden de ideas, va a identificar el primer ARN que esté cerca a la estructura de los factores de inicio que circularizaron el ARN. Este va a ser el codón de inicio. Es diferente. Esto en inglés le llaman el scanning. ¿Sí? Scanning. ¿Sí? Entonces, se genera la estructura circular. El ribosoma, después de la estructura circular, se recluta a estas proteínas. Las proteínas reclutan el ribosoma, hace un paneo, un escaneo, y el primer AUG que encuentre que se va a hacer el ¿sí? Así es. ¿Qué numeraciones? ¿Qué? La polaridad del anillo. ¿Del anillo? Acá 5' y acá 3'. Gracias. Entonces va a ser circular, una cosa muy simpática. Como les digo, esto representa también mucho de las particularidades de procariotes y eucariotes. En procariotes, como tenemos múltiples genes, múltiples marcos de lectura en un transcrito, sí necesitamos señalizarle al ribosoma que aquí es donde usted inicia, porque si no el ribosoma seguiría derecho, imagínense que en esta región que no codifica para nada, ahí podría ser un desastre, ¿no? Entonces, estos ribosomas, si uno ve ¿recuerdan la espina del pescado? Creo que muchos la recuerdan con un poquito de... ¿Cierto? En esa espina de pescado, pues nosotros también veríamos los ribosomas iniciando en los diferentes puntos donde ven la secuencia de Schindler-Gardner, y esos ribosomas a su vez pues empiezan a
a generar el polipéptido. ¿Sí? Entonces van generando polipéptido. Entonces nosotros lo que vamos a tener es esto que llaman los polisomas. Polisomas, o sea, varios ribosomas unidos a un RNA mensajero. Eso se llama un polisoma. O sea, siempre nos imaginamos el ribosoma como así, esa estructura globular toda bonita, pero la verdad es que en la célula, en microscopía electrónica, siempre los polisomas los va a ver unidos a una molécula de ARN mensajero y varios están traduciendo. Es la misma cosa que en traducción, hay varios eventos de inicio y se va a ver a lo largo de ese ARN mensajero que hay varios ribosomas que lo están traduciendo. Entonces eso se le llama un polisoma porque hay varios ribosomas unidos al ARN mensajero. Y también hay microscopía electrónica, esto es bien bonito. Ahí en los libros lo ven porque usualmente eso está ahí. ¿Listo? Entonces, esto y esto es importante que lo sepamos, que la secuencia de inicio es el ATG. Dime. No importa que no haya terminado la traducción. No importa. No, en procariotes eso es algo que viene siendo simultáneo, ¿no? Va saliendo el ARN y de una el ribosoma identifica la chain del garro y empieza a traducir. Y avanza, ¿no? Va siguiendo y cuando se liberó la chain del garro lo vuelve a unir otro ribosoma y lo vuelve a unir. Entonces vas viendo que en ese ARN está súper repleto, ¿sí? Súper repleto de ribosomas. Vamos a tener polisomas. Eso es una cosa supremamente bonita de ver en microscopio. Listo. Ahora, el otro componente importante es el ARN de transferencia, ¿no? Que ya lo estuvimos viendo. Ese ARN de transferencia es la molécula que va... ¿Cómo es la palabra que le tenemos? ¿La qué? Adaptativa creo que era. ¿La qué? Adaptativa. Adaptador. Sí, es una molécula adaptadora, ¿no? Esa molécula es adaptadora. ¿Y por qué es adaptadora? Porque el ARN de transferencia es la molécula que va a llevar el aminoácido al ribosoma. Recuerden, por favor recuerden que los aminoácidos libres no van a integrarse en la proteína. Los aminoácidos van a pasar por un proceso, ¿cierto?, de activación para poderse unir a la ARN de transferencia, porque si no, no van a ser integrados. Recuerden que en esos extractos, recuerden lo que les dije, en los extractos celulares, cuando metían el aminoácido radioactivo, ese aminoácido radioactivo lo encontraban después en la fracción del ARN. Hacían una extracción de fenolcloroformo de ese extracto, extraían el ARN y esa fracción de ARN estaba marcada radioactivamente y la única radioactividad venía del aminoácido. Entonces ahí estaba el aminoácido, se había unido al ARN, que después entonces empezaron a caracterizar qué era ese ARN y se encontraron que era un ARN chiquitito, ¿cierto?, que inicialmente le denominaron ARNS. También se dieron cuenta que cuando trataban el extracto celular con una nucleasa y hacían el mismo experimento, no había nada, no había incorporación de ese aminoácido en la proteína. O sea que claramente necesitamos un intermediario de ARN para que ese aminoácido marcado se integre en una proteína. ¿Sí o sí? Eso ya está claro, ¿no? Eso debe estar claro. ¿Ah? El ARN es cargado, el ARN es un número de carga para unirse a la transferencia o para la transferencia. ¿Cuándo lo supone? ¿Ya están en transferencia o antes? No, el aminoácido, vamos a pintarlo otra vez. El aminoácido debe unirse al ARN de transferencia, ¿cierto? Debe unirse para poder ahí sí ser vinculado al ribosoma. Ya vamos allá. ¿Listo? Ya vamos para allá. Vamos a eso, de hecho, porque es muy importante esa parte. ¿Sí recuerdan que les comentaba que esto es algo bien interesante porque todo esto es bioquímica de la clásica, que venía a la par de los experimentos de Watson y Crick, ¿no? O sea que realmente no fue que esperaron a que saliera esto del código genético, no. Ellos lo habían encontrado aparte porque estaban muy interesados de saber cómo es la biosíntesis de proteínas, ¿cierto?, en los organismos vivos.
Y lo encontraron y dijeron, ve, una molécula de ARN, qué curioso, no sabemos qué carajos. Pero después ya cuando se reveló el código, pues ahí sí ya tuvo muchísimo más sentido. Bueno, el ARN de transferencia, recuerden que este ARN de transferencia que está ahí, esa es la estructura, como les digo ahí, terciaria, ¿no? La estructura secundaria, CCA. La estructura secundaria es una estructura de trébol, ¿cierto? Una estructura de trébol, CCA. Polaridad, ¿dónde está el 5'? La corta. Acá, ¿cierto? 5' y aquí está 3'. Entonces, ¿dónde está el fosfato y dónde está el OH? El OH3'. Exacto, aquí va a estar el fosfato y aquí va a estar nuestro OH. Clave este OH. Ese OH va a ser clave de esa adenina. El OH de la adenina va a ser clave para eso. Y dependiendo de la familia de enzimas que le caben el aminoácido, pues vamos a poder caracterizar las enzimas. Creo que no se ve bien esta estructura acá, pero bueno, en fin. Este ARN de transferencia, recuerden, tiene su bracito D, su bracito A y su bracito T, ¿cierto? ¿Recuerdan a qué se refería con D, A y T? Se refiere a una ustedes también se refiere a y A se refiere a exactamente, entonces el A va a ser nuestro anticodón, ¿cierto? T va a ser el brazo que va a estar caracterizado porque en este brazo vamos a tener timina, que ojo que la timina no está en el ARN, ¿dónde aparecen esas bases? Eso se llama post-transcripcional, ¿no? Son modificaciones post-transcripcionales. Esas son modificaciones. Esto se transcribe como ARN, si se recuerdan esa parte, ¿cierto? Que esa parte la vimos después del parcial, que el ARN de transferencia se transcribe como también un transcrito primario y después se procesa, ¿cierto? Incluso hay algunos ARNs que tienen intrones. Pero después ese ARN, una vez cortado en sus versiones pequeñas, son modificados enzimáticamente en ciertas posiciones para generar bases que usualmente no son bases que se incorporan en un proceso de la transcripción. La transcripción siempre va a usar A, ¿cierto? A, C, G y U. Pero estas bases son modificadas para todo ese resto de bases que caracterizan el ARN de transferencia, que es una molécula supremamente interesante porque tiene unas cosas locas. De hecho, la D es dihidropidina, ¿sí? Es un uracilo que le metieron dos hidrógenos, la T ya es la timina, que recuerden que la timina es metiluracilo, hay pseudouracilo, hay un montón de metilaciones que se le agregan. En el brazo A está el anticodón, recuerden que en este brazo A está el anticodón, que como vimos, pues el anticodón lleva la información clave para reconocer que el codón, por eso se llama anticodón, ¿no? O sea, creo que ahí no tiene esto es dihidropidina, ¿sí? En este anticodón podemos ir avanzando también en eso. Este anticodón se caracteriza pues por tener las secuencias que van a reconocer el codón, esa es la primera cosa. Y la otra cosa es que también tiene una base modificada. En algunos casos tenemos en el anticodón, las bases que podemos ver en el anticodón son las clásicas A, C, G, U, pero también en el anticodón podemos tener una base presente que se llama la I, que es la inosina. Y eso es impresionante, porque la inosina va a tener un patrón de apareamiento un poco diferente a lo que tienen los apareamientos de las otras bases, ¿sí? Ya tengo una diapositiva para mostrarles qué es esta inosina. Bueno, entonces, mensaje. Esta molécula, el transcrito primario es un transcrito de ARN convencional que después es modificado en ciertas posiciones por una maquinaria enzimática que lo va a volver súper profesional. Va a modificar esas bases que ustedes van a ver
cuando estudien, van a ver esas bases, que son un montón de bases rarísimas. Esas bases son bases que fueron, originalmente eran o adeninas, o eran citosinas, eran guaninas, eran uracilos, pero estas enzimas llegaron y las modificaron. Muchas de esas modificaciones son necesarias para que las pueda reconocer las aminoácidos ARNT transferasas, pero también otras están diseñadas para proteger el ARN de la degradación, ¿sí? Entonces, esta es una molécula súper profe. Se nos olvidó esta región, ¿no? Que la región variable también es muy particular para los ARNs. Entonces, el anticodón, además de estas 4 bases, puede tener inosina como otra de las bases claves, ¿no? Eso. ¿Dime? Ya vamos para allá, pero si quieres te digo, la inosina puede unirse con la adenina, la citosina y la glucosina. ¿Sí? La inosina es una base rara, pero lo bueno es que te diversifica el reconocimiento del codón. Bueno, entonces ARN de transferencia. Entonces al hacerle un recorderis del comentario de José, recuerden pues que ese ARN de transferencia, este que estamos viendo ahí, que es el ARN raro, el ARN que a mí me parece un ARN bonito, ¿cierto? Hasta para pintarlo es bonito. Ese ARN, él va a ser modificado con un aminoácido, ¿sí? Él va a ser el porta aminoácido, el porta estandarte del aminoácido. Entonces tenemos 20 aminoácidos proteinogénicos, ¿no? Que van a formar parte del polipéptido, de los diferentes polipéptidos que nosotros tenemos en la célula. Cuando le llamamos a los 20 aminoácidos proteinogénicos, nos referimos a los aminoácidos que van a estar representados por ARN de transferencia, porque como los que están viendo bioquímica darán fe que hay aminoácidos que no son proteinogénicos, ¿sí? No lo son. No, incluso, bueno, sí, exacto, o sea, los no convencionales son los no proteinogénicos, pero por ejemplo hay muchos que son precursores del aminoácido proteinogénico, pero ahí están, y muchos de ustedes lo van a ver el próximo semestre en fisiología microbiana, porque tenemos incluso pruebas para detectarlos, ¿no entiendes? Pero de hecho hay maquinaria de síntesis de proteínas que no viene mediada por un molde de ARN, que es la que les comentaba, que es la que sintetiza, por ejemplo, la vancomicina, ¿sí? Los antibióticos, la penicilina, ellos son sintetizados por una maquinaria que no es maquinaria ribosomal, un péptido no ribosomal. Entonces, aquí me refiero a los ribosomales, ¿no? Los 20 aminoácidos. Esos 20 aminoácidos ribosomales, pues obviamente ya dijimos que necesitan el intermediario de ARN. Entonces, ahí la pregunta que salía era: ¿cómo carajos es que se mete ese aminoácido, cómo se mete un aminoácido a un ARN de transferencia? ¿Cómo se mete eso ahí? ¿Cuál es la maquinaria involucrada en la incorporación del aminoácido en el ARN de transferencia? Y eso les cuento que todavía está under construction, o sea, eso todavía están caracterizándolo, porque es impresionante la cantidad de información que sale de eso. Pero pues lo que sí les puedo decir es que las enzimas que están involucradas en el proceso de incorporar el aminoácido en el ARN de transferencia se llaman aminoácido ARNT sintetasas, que para los amigos es AARS, ¿sí? En inglés es aminoácido RNA síntesis, ¿sí? AARS, ya como para que no nos pongamos a escribir eso. AARS, AA de aminoácido, ¿no? Aminoácido. El aminoácido pues se refiere al aminoácido, ahí está, aminoácido ARNT sintetasa. Esas son las enzimas claves. ¿Ellas qué van a hacer? Ellas van a identificar el ARN, identificar el aminoácido y pegarlo. Cosa que suena interesante, ¿no? Una cosa que podemos decir es que hay 20 aminoácidos proteinogénicos y hay 20 AARS. Creo que esas eran las que
usted dibujaba que era como una bolsita. Sí, ya, pues. Entonces hay 20 aminoácidos proteinogénicos, 20 AARS, ¿cierto? Pero ahí in between están los ARN de transferencia, ¿no? Y ya decíamos que los ARN, si la cuestión es codón, anticodón, pues si tenemos 61 codones, esperaríamos 61 anticodones, ¿no es verdad? Él es algo. 61 anticodones al que preguntaba. Pero no es así, no es así. No necesariamente esta regla se mantiene a nivel del ARN de transferencia. ¿Sí? Usualmente están entre 30 y 40 ARNs de transferencia. Usualmente. Tenemos menos. Pero esos menos deben suplir los 20 aminoácidos y deben saber interpretar 61 codones para poder ir para tener un equilibrio de los 20 aminoácidos proteinogénicos disponibles. ¿Sí? Ya les digo que esto es complicado, pero no nos vamos a ir a más detalles, sino simple y llanamente quedémonos en dos cosas fundamentales. La primera es la que les voy a decir a continuación. Sí. Entonces esa es la cosa a la que vamos, ¿no? Entonces la activación de cómo es este rollo de los aminoácidos, ¿no? Entonces ya dijimos que el aminoácido solito él no se incorpora en el polipéptido, entonces necesita ser incorporado primero en una molécula de RNT. Esto por favor que nos quede muy claro, la RNT debe llevar ese aminoácido, el aminoácido solo no va. Entonces, ¿cómo es la cosa? Entonces ahí la ecuación sería la siguiente. Entonces tenemos el aminoácido, ¿cierto? Aminoácido, digámosle 1, más el ATP, ¿sí? En presencia de la aminoácido ARN sintetasa. Entonces vamos a tener, ¿cierto? En esta vamos a tener un intermediario que es la aminoácido ARN sintetasa unida al aminoácido y AMP más pirofosfato. ¿Aló? Esto es lo que vamos a tener. El aminoácido 1 más el ATP con la presencia de la aminoácido ARN sintetasa que reconoce a este aminoácido. Entonces vamos a tener esta situación. Vamos a tener un intermediario que va a tener la aminoácido ARN sintetasa uniendo el aminoácido, pero ahora ese aminoácido se unió a la AMP y se libera el fosfato inorgánico, el pirofosfato, perdón. Pirofosfato que después sí se degrada a fosfato inorgánico. Esa es la primera parte de la ecuación. La segunda, salimos de aquí, entonces ahora tomemos esta parte. Señor. Sí, en esta es el bolsillo de la proteína, ¿sí? Él va a reconocer las bases del anticodón. Entonces, ahora, mira con qué color, ahora viene nuestro ARN de transferencia, ¿cierto? Y si ese ARN de transferencia, el reconocimiento es el correcto, entonces lo que va a hacer ahora la enzima es pasarle el aminoácido a la ARN de transferencia. Entonces la ecuación aquí sería ya esto que tenemos acá, la aminoácido ARN sintetasa, ¿cierto? AA1 AMP, ¿cierto? Entonces lo vamos a convertir ahora a bueno, ¿qué nos falta aquí? Pues nos falta el ARN de transferencia, ¿no? Más el ARN T, ¿qué número le ponemos? 2. ¿Ah? 2. 1. Va a ser el ARN. Recuerden que si estamos hablando de que aquí le clavamos la alanina, el ARN de transferencia es el ARN que va a reconocer el codón, ¿cierto? Va a reconocer
el codón de la alanina. ¿Sí? Importante, reconocer el codón de la alanina, el ARN. Este bolsillito que les estoy diciendo es el que les comentaba en su momento, que a este le llama el segundo código genético. ¿Sí? Es el segundo código genético porque a nivel de la interacción de la proteína con el anticodón estamos sabiendo cuál es el aminoácido a clavarle. Es una cosa supremamente interesante porque a nivel de codón y anticodón uno dice, bueno, ahí están las bases, la interacción, eso es fácil, pero a nivel de proteína, reconocimiento de una proteína por el anticodón, eso sí es otra cosa. Eso sí es otra cosa que le llaman el segundo código genético. Está aquí, está impreso en la secuencia, en la estructura y en los residuos de la proteína ARN sintetasa. Entonces, aquí tenemos nuestra sintetasa cargada con el aminoácido más AMP y ahora une el ARN de transferencia para ese aminoácido, que está definido ¿por qué? Pues por el anticodón. El anticodón que es reconocido por el bolsillito, que sería el equivalente proteínico del codón, pongámoslo así, ¿sí? Esta ubre que estoy mostrando aquí sería como un codón like versión proteína, ¿no? Entonces, este más este, ¿qué nos produce? Nos deja ARNT, y ahora ¿con qué? Con el aminoácido cargado 1 más, ¿quién libera? Se libera el AMP y ¿quién más? Nuestra aminoácido ARN sintetasa 1. ¿Sí? ¿Está complicado? Sí. Y yo que ya lo habíamos visto y no me preguntaron eso. Entonces, cosa que me habías preguntado. Esta es la ruta del aminoácido. Ustedes le clavan alanina marcada radiactivamente a su extracto celular. ¿Qué hace la alanina? Pues es reconocida por la aminoácido. La alanina es reconocida por la aminoácido ARN sintetasa de la alanina, ¿cierto? El ATP debe estar ahí presente. Te carga la alanina en la proteína, en la ARN sintetasa. Ahora queda la alanina queda en la proteína, pero en versión de alanina con el nucleótido AMP. Ahora, ¿qué hace la proteína? Busca en el vecindario el ARN de transferencia que se ajuste al bolsillito, que sería un anticodón, el bolsillito codón, perdón, para identificar el anticodón. Ya va. Entonces te identifica el ARN de transferencia de la alanina y una vez esto está integrado, le pasa, ¿sí? Lo que hace es transferir el aminoácido al ARN de transferencia y una vez ocurre eso, lo libera. ¿Qué pasa con la enzima? Se hacen múltiples rondas de eso. Primero Profe, ¿cuántos ARN de transferencia hay? Eso es muy buena pregunta, lo acabo de decir, ¿no? O sea, nosotros tenemos porque si entre 30 y 40. pues serían 61, pero usted dijo que hay camaleón. Sí, exacto. Entonces son en el mismo caso de 30 a 40. Pero luego entró la otra posición que le pregunté la otra vez que para uno que era AC, que era 4, solamente había 2. Los 4 de aquí que estaban en una familia. De pronto en la siguiente diapositiva te vamos a dar de resolverle. ¿Sí? Pero guárdala. ¿Ah? Chicos. En este caso, tú dices acá. En lugar de poner AARN elevado a la S, solamente poner AAAMP y indicar. No, porque esto sí está físicamente, está covalentemente ligado. ¿Sí? Ahí sí está covalentemente ligado. ¿Sí? Esto es físicamente. Usualmente la pregunta de Sebastián es buena. Se nota que pone atención en química, que las enzimas usualmente no hacen parte de la reacción, o sea, hacen, obviamente, catalizan la reacción, pero al final se liberan y no se vinculan en la reacción. El intermediario de esta sí se vincula en la enzima. O sea, el aminoácido con el AMP queda
en el bolsillito de la enzima. Ahí está. Pero si lo quisieras, y tu punto está bueno, que si quisieras resumir toda esta vuelta, sería, ahí sí, el aminoácido, ¿cierto? El aminoácido 1 más ATP, ¿cierto? Más ARNT, ¿sí, Sebastián? Sí. En presencia de la AARS1, ¿qué nos genera? Nos genera ARNT, AA1, más AMP, más PPI. ¿Sí? Eso sí te tranquiliza. Bueno, pero la pregunta de Sebastián estaba buena, pero yo lo que quería era dividir la reacción en dos partes. La primera es la activación energética. Esto es clave, porque si no, ya no procedemos, ¿no? La activación energética que va a implicar, esto es un intermediario, y es un intermediario que es bastante transitorio, porque inmediatamente la enzima busca el ARN de transferencia que ajuste al bolsillo, ¿sí? A este bolsillo, que va a ser el bolsillo complementario al anticodón, y cuando eso ocurre, se activa la función transferasa de la enzima y transfiere el aminoácido acá. Entonces lo que estaba era mostrando dos pasos de algo que esta ecuación sí se podría resumir así. Eso es cierto, Sebastián. Sí es cierto. O sea, al final esto sería el resultado. Pero digamos, la serie de pasos en los cuales usted lleva hasta la función de la forma larga, podría Sí, ponerla. sí. No, pues ante todo lo que quiero es que por ahí, ¿quién me comentaba del bolsillito? ¿Quién me preguntaba, no? De esto, ¿no? Esto lo vimos la semana pasada. Esto básicamente la enzima sí que lo que hace es hidrolizar, covalentemente unir un nucleótido energético al aminoácido, lo mantiene en su estructura y cuando reconoce el ARN en transferencia, dona el aminoácido al ARN y libera el AMP. Es que son dos pasos, ¿no? El primer paso es de activación energética y el segundo es de transferencia del aminoácido. Entonces por eso vale mucho la pena. No sé, José. ¿Sí? Allá. Y con esto ya cargamos el aminoácido. Clave. Guiño, guiño. Clave. Los números. Los números. ¿Por qué quiere decir esto? O sea, ustedes claramente, vuelvo e insisto, esto es súper complejo. Ya, de hecho, esto del segundo código genético es clave. El aminoácido 1 va a ser incorporado en la aminoácido ARN sintetasa de ese aminoácido. ¿Sí? Solo en ciertas excepciones, como excepciones que vienen por mutación, justamente, uno sí que puede tener una situación de que meta el aminoácido incorrecto. Pero eso es un tipo de mutación que se llama mutación supresora. Pero esto puede ocurrir, ¿sí? Pero en general, si ustedes definen que la AARS1 quiere decir que el aminoácido tiene que ser el aminoácido 1. Punto. Ya de ahí para allá. La siguiente mayoría de las cantidades del ARN y servir para la. ¿Cómo así? ¿Que lo reciclas? Diciendo, digamos, al año. Sí. O una eliminación que salió cada 5 años. Va a haber un solo Esa está buena esa frase, esa pregunta. Sí, tenemos. Bueno, pues tendremos esa parte. Mira, aquí está la serie de inosina. Esta es la inosina. Sí, esta inosina, es una base modificada. Y miren los patrones de interacción. La inosina interactúa con A, con C y con G. Y tenemos que una ARN de transferencia que tenga en el anticodón la inosina, pues solo con una ARN de transferencia reconoces 3 codones. O sea, con un codón que tenga la inosina en la base de tambaleo, reconoces 3. Entonces ahí ya con uno. En la reacción podríamos escribir, por ejemplo, ARNT 2 y seguiría. Pues en ese caso dirías ARN, o sea, ARN a la I. ¿Sí es cierto? Lo que estás diciendo está buenísimo porque hay diferentes genes para ARN de transferencia de la alanina, por ejemplo. Y unos tienen el anticodón exacto para esto y otros tienen la inosina, son modificados en inosina. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ahí
Otro dato que no cuento, pero hay mucha información para vincular el ARN en la enzima que viene en la estructura, en esa estructura secundaria que vimos, ¿no? En la región variable, en las bases modificadas, ya un segundo, que recuerden que nuestra estructura, ¿cierto? Yo les comentaba la semana pasada que había diferentes posiciones que definen una familia de RNTs. ¿Sí? Por ejemplo, la familia de ARNT alanina, podemos tener ARNT alanina de un tipo que tiene ciertas modificaciones acá, otra de otro tipo que tiene las modificaciones es acá y otra que tiene las modificaciones acá. Con todo esto es reconocida por la misma enzima. Eso complica las cosas. Bueno, pero a lo que venía, no sé, Lady, si esto responde a tu punto. Mira, aquí la alanina tiene GCU, GCC y GCA en su codón. Y está reconocida exactamente por el mismo anticodón. Y GC. ¿Ah? Ese es el único que yo tenía choque, porque siempre que se hace uno que sea tan valiente en la tercera posición es purina con purina o purina con purina, no me voy a poner a mezclar. Excepto la isoglutira, que tenía purina con purina, no pasaba nada si era tambaleo, pero la otra tenía una pirimina y a ese no podía ser el tambaleo porque la otra cosa que era una. Sí, bueno. En la de tambaleo, o sea, en el caso de las que tienen 6 codones, claramente 2 de esos codones son diferentes a los otros 4. Y eso requiere que haya al menos dos ARN de pero la isoglutira no podía seguir el de un solo ARN de transferencia porque tenía 2. Exacto. Y Esa puede tener. y esa era la única que cuadrada. Claro. Porque reconocen las 3. Tú tienes, o sea, para tener esta condición de que 61 codones sean reconocidos apenas por 30, 40 ARN de transferencia, tenemos que tener situaciones como estas, ¿sí? Porque esto ya de plano nos baja de 3 a 1, ¿sí? De 3 a 1. Profe, en ese caso la isoglutira siempre va a tener esa ahí. Bueno, no necesariamente, ¿eh? No necesariamente. Porque en algunos casos, si tú tienes G o U en el anticodón, resulta que esa G te puede interactuar, te puede reconocer en tercera base en el codón, te puede reconocer una A, una C o una U, ¿sí? La G. Y la U te puede reconocer una A o una G, ¿sí? En la tercera base. Entonces eso reduce aún más. Hagan el ejercicio y verán. Entonces no necesariamente la inosina. Bueno, aquí está la célebre AARS, ¿sí? Miren, ahí está la enzima hermosa, enzimita. Aquí tiene su bolsillo que tiene la ATP, aquí pues va a venir nuestro aminoácido, se va a generar el intermediario aminoácido con el nucleótido, aquí viene la ARN de transferencia. Esta es la región que va a reconocer el anticodón, que no se le llama la región codón, sino el bolsillo de reconocimiento del anticodón, que ese es el segundo código genético. Y a lo largo de toda la estructura hay una serie de puntos de interacción con la proteína que dicen, este ARN va a cargar alanina, o este ARN va a cargar isoleucina, ¿sí? A lo largo de toda esa proteína hay puntos de interacción con esa molécula que tienen información. ¿Qué cosa? Bueno, chicos, esto altamente recomendado. Leanlo, que esta parte es supremamente interesante, muy bonita, muy interesante. ¿Sí? Ya que me dices, para eso mejor es la figura de cristal, en la en la bioquímica, ¿qué bioquímicas tenemos disponibles? Leniker, aquí, ¿cierto? En la de Timochenko, que me encanta. Sí, esos libros tienen también. Sí, esta parte, como les digo, esta como tal, esto está sacado de bioquímica. No sé si de pronto esto así está en pie, pero si quieren yo les pongo el capítulo. Pero bueno, ¿por qué insisto con esto?
Insisto con esto porque quiero, chicos, quiero dejar realmente presente a la pregunta de si los aminoácidos libres, ellos se van a vincular en la proteína, no, van a requerir el ARN de transferencia, pero eso a su vez requiere que haya una enzima que cargue el aminoácido con el ARNT correcto. Y eso está pasando en ustedes en este momento. O sea, ustedes están generando proteínas, ¿cierto? Están generando polipéptidos, sus ribosomas están usando ARN de transferencia que están siendo cargados de la manera como les estoy diciendo en cuestión de nada. Y esto debe ser supremamente fiel. Estas enzimas tienen un error cada 100.000. Imagínense la velocidad a la que tiene que estar ocurriendo esto. ¿Sí? En ustedes está ocurriendo esto. Todo en este momento, así no estén moviendo, ustedes están haciendo procesos biosintéticos y más se acabaron de comer. Ustedes están produciendo proteínas, esas proteínas están utilizando el ribosoma usando ARNs cargados de esta manera. Bueno, entonces ya creo que podemos ir avanzando. Esto también ya lo habíamos visto. Sí, los ribosomas son la maquinaria, las máquinas celulares de síntesis de proteínas, que esto van a ser claves. Los ribosomas inicialmente fueron identificados por microscopía electrónica. De hecho, una de esas primeras microscopías realmente no sabían que eran esos cuerpos electrodensos que estaban unidos al retículo endoplásmico, pero pues ya después ya se reveló que ahí era el sitio de síntesis de la proteína, justamente utilizando aminoácidos cargados. Ahora ya sabemos que el ribosoma es supremamente conservado a nivel evolutivo, muy conservado. La función es la misma, la composición es muy parecida, ¿sí? ¿Cuál es la composición de los ribosomas? ARN y proteína. Entonces, en ese sentido es una partícula ribonucleoproteica, ¿sí? Utiliza esas dos biomoléculas. Y el ARN tiene más que una función estructural, también tiene funciones de reconocimiento y funciones enzimáticas. El ribosoma, el ARN ribosomal de la subunidad grande, resulta que ese ARN es una enzima. Vamos para allá. Entonces, ¿qué diferencia tenemos entre los ribosomas de los procariotes y los eucariotes? Si se dan cuenta, la estructura es muy parecida, tiene dos subunidades, una subunidad grande, una subunidad pequeña en cada caso. La subunidad grande es de 50S porque estas son unidades de sedimentación. Cuando ustedes centrifugan estas partículas, ellas se centrifugan a una velocidad de 50.000 gravedades. Un poquitico menor, 30.000, que es un gradiente de sedimentación. Y el ARN que compone esta subunidad pequeña y grande es de 23, se le llama 23S, también bajo esas unidades de sedimentación. Este ARN pues se le llama el ARN grande, de la subunidad grande. Además hay un ARN5S pequeñito y 31 proteínas. En el caso de la subunidad pequeña se le llama de 30S. Tiene el célebre ARN16S, yo no sé si lo han escuchado. Ese ARN16S en estudios ambientales es la molécula. Ustedes quieren saber cuáles son las bacterias que tienen en una muestra de suelo, llegan y secuencian el ARN16S y ahí ustedes pueden saber. Entonces, este es el célebre 16S que van a hablar, que con el profesor Germán lo van a ver en año y medio. ¿Cómo que es parcial? La molécula clave para hacer estudios de mecanismos de genoma. Entonces, unidos estos dos ribosomas, cuando están unidos y forman la partícula ribosomal, el ribosoma como tal, este pesa 70S, se le denomina el ribosoma, que es la unidad de 70S. Ven que 50 y 30 80, pero cuando están unidos tiene 70S en unidades de en el eucariota, pues ahí lo único que pueden ver es que tenemos un ARN adicional, que es el 5S, aquí tiene 28S, 5.8S, 5S tiene más proteínas el eucariote,
pero pues también la misma cosa, tiene un ARN grande, un ARN pequeño, unos ARNs aún más pequeñitos, pero de cualquier manera se une en una unidad funcional que es la 80S. En procariotes 70, en eucariotes 80. ¿Sí? Sí, a eso vamos, a eso vamos. Sí, la pregunta es buenísima. Si esto lo podemos discriminar funcionalmente, la respuesta es sí, sí lo podemos discriminar funcionalmente. Y parte de eso va a estar en esta estructura que también, aunque esté ahí, la vamos a pintar. Jorge, ¿dónde está? EPA Colombia, ahí está. Entonces, ahí ya lo pueden ver, ¿no? Ahí pueden ver el ribosoma, un dibujo del ribosoma, pues el ribosoma lo podemos pintar así, ¿cierto? La subunidad grande, la subunidad pequeña. En la subunidad pequeña, esta subunidad es la que va a unir el ARN mensajero 5', aquí 3'. El primero parece un primero. Aquí se está uniendo hacia la región de 5' para poder identificar nuestra célebre secuencia de Schindler-Gardner, ¿no? Esto ya es el ribosoma unido 70S. Y en ese ribosoma, según lo que ustedes pueden ver ahí, vemos 3 regiones, ¿no? Vemos 3 regiones claras. Son regiones en el ribosoma que tienen, curiosamente, unas funciones claramente discernibles. Regiones que le llamaron E, P y A. ¿Sí? EPA. Una pregunta que es LSD. ¿Qué es qué? Schindler-Gardner. Ah, Bien, entonces este es el ribosoma ya ensamblado, ¿no? Ya vamos a ver que la síntesis de proteína inicia desensamblado el ribosoma y la fase de inicio termina con esto, con el ribosoma ya ensamblado más una ARN. Entonces, ¿qué es esto? Aquí lo vamos a pintar de manera genérica el ribosoma, la subunidad grande, subunidad pequeña. Nótese en dónde está el ARN, la subunidad pequeña identifica el ARN, la subunidad grande es la que va a realizar el proceso de... sí, esto es el proceso del enlace peptídico. El enlace peptídico ocurre acá, ¿sí? En la subunidad grande, ¿sí? La subunidad pequeña va a tener las funciones de decodificación. O sea que sí, la pregunta sí, tenemos 2 funciones, pues así que podemos identificar. O sea, trabaja como un todo, ustedes no van a poder hacer una sin la otra, pero el ARN en la subunidad pequeña va a estar más en la función de decodificación y la grande va a estar trabajando más en la función catalítica, ¿sí? Peptidyl Transferase Catalytic Center, eso va a ser ahí, y abajo pues entonces va a estar el proceso de ensamblaje del ARN y de la lectura del código genético. ¿Qué es eso de EPA? ¿No? ¿Qué es eso de EPA? Esto que estamos viendo ahí son sitios en donde se va a unir nuestro célebre ARN de transferencia. Son puntos de entrada con un aminoácido. Es lo lineal, ¿cierto? Nosotros vamos viendo la salida del polipéptido por acá. Dalgarno. Porque está al lado, sí me equivoqué, porque está al lado del éxito. No, mira, Entonces es la salida mira, del 5' al principio. de la ARN de transferencia. Entonces, que estas regiones son regiones definidas en función del ARN. Entonces aquí entra un ARN con un nuevo aminoácido. Aquí tenemos Porque ya salió esta ARN parte, de transferencia con Es que- parte del polipéptido Por unido eso a él. quedó así. Y Y esa parte aquí ya salió. un ARN sin nada de Porque mira, polipéptido. ¿Sí? mira. Esa parte ya salió. ¿Sí me Ejemplo, entienden? un peptide chain. Es que lo que sale es Profe, Aminoácido, peptidil, etc. profe, la parte, profe, una pregunta. ¿Por qué lo ves al revés? ¿Este por esto? Es que ya avanzó, arriba se ¿no? ve, sino que ya se va Ya avanzó. pegando. Sí, ya él Por va eso- abandonando. por eso el Sí, Schindler va abandonando. Pues aquí se muestra Pues así, que está pero ahí Schindler como se muestra, allá afuera, va abandonando, porque ya va pasó. saliendo así, ¿no? Entonces, Pero tú la sabías. pero bueno, esa de acá, entonces, esa de acá. estos son Entonces esto. tres puntos
claves que, como les digo, van a estar definidos por el ARN de transferencia que va a estar entrando. Entonces, nótese que todo va a estar, que esto va saliendo por acá y se le van uniendo nuevos ribosomas. ¿Sí? A medida que queda expuesto la chain del Garma, se van uniendo los ribosomas. Vuelve a exponerse, se le pone otro RNA con otro aminoácido, ¿sí? Y eso se unen. Y como el ribosoma se corre, el que estaba en el sitio P queda en el sitio E. Excelente pregunta, se me había olvidado. Y ese A ver, que es cuando va a sacar el... la dirección de... Ya. Ese tipo de preguntas tienen que poner mucha atención. La dirección de la traducción es 5', 3' en el ARN mensajero. Empieza del 5' hacia el 3'. No. Aquí está nuestro AUG y aquí está nuestro UGA o el stop que sea. Stop. Y así, por eso es que se llama Y sitio P. la síntesis de la proteína se va haciendo desde su extremo amino y se mete uno en el al extremo carboxilo. y se mete otro en el ajo, y así. Qué verdad. Bueno, pero aquí, como todavía no hemos visto bioquímica con ustedes, los aminoácidos tienen esta estructura. ¿Sí? Los aminoácidos tienen esa estructura. Tienen un grupo amino y un grupo carboxilo. Los aminoácidos se llaman amino por el amino, ácido por el carboxilo. Y en la síntesis va a ocurrir de este extremo en esta dirección. ¿Sí? Hasta que haya un carboxilo final. NH3. Entonces eso se le llama aminocarboxilo. Entonces en una secuencia de proteínas siempre la que está, la primera base que se encuentre a la izquierda va a ser la base que tiene el grupo amino y la última va a tener el grupo carboxilo. ¿Sí? Entonces esa va a ser la manera de sintetizar. Aquí tenemos un cartón de ya del ribosoma ensamblado, la subunidad 70S. Ahora lo vemos al revés, ¿no? Vemos la subunidad pequeña arriba unida al ARN, ¿cierto? Los sitios de unión de los ARN de transferencia, el sitio A, el sitio P, y nótese, esta cadenita de polipéptido está unida a una ARN de transferencia. Nuestras proteínas, hasta cuando llegue al codón de parada, siempre van a estar unidas a la ARN de transferencia, siempre. Y ya cuando llega al codón de parada, cuando no hay una RNT, se libera. O sea que este ribosoma también tiene la función de contribuir en la liberación del polipéptido. Y cuando se libera el polipéptido, es que la subunidad grande va a ser el sitio de aterrizaje de los ARN de transferencia, ¿sí? Que van a interactuar después con el codón. Y lo principal que va a ocurrir en esta subunidad grande es el enlace peptídico. Ellos son los que van a unir aminoácidos para generar el polipéptido. Aquí, la función catalítica, la función de transferencia de un aminoácido a la cadena polipeptídica va a ocurrir en la subunidad grande, la subunidad grande. ¿Sí? Van a tener esas dos funciones. La catalítica acá, la de decodificación acá. Entonces vamos a eso, vamos al proceso de iniciación, que quizás es el proceso como más complicadillo. Bueno, aquí está la célebre secuencia Shine-Dalgard, que les dije que en procariotas, no, procariotas, solo en procariotas. Y ya vimos por qué, ¿no recuerdan por qué es necesaria la Shine-Dalgard? Pero además, porque recuerden que el mismo reto está en los eucariotas. Identificar dónde empezó. Esa sí. Ojo, esa es la ayudita, como son policistrónicos, vamos a tener múltiples puntos de inicio, o sea, ese ARN va a tener múltiples puntos de inicio, entonces es ayudarle al ribosoma a identificar en dónde se une, literalmente en dónde se une. Miren, entonces ojo con esto, estas son secuencias, ¿sí? Secuencias de diferentes transcritos de genes, ¿sí? De diferentes ARN mensajeros, antecitos del codón de inicio. El codón de inicio está marcado, no sé chicos si lo ven ahí, está marcado con azul. ¿Sí? El codón de inicio está marcado con azul. Y en rosadito